Fíjate, fue algo más inconsciente porque desde que empecé a darme cuenta de que pues, tenía una vida, pues amé todo, lo que es la música, la danza, la gastronomía, que lo veíamos ya desde un principio en la casa. Desde ese momento estaba enamorado de mi tierra sin saberlo. Mi nombre es Rómulo Jiménez Zelaya. Nací el 10 de abril de 1969 en el Hospital Civil de Salina Cruz. Soy originario acá de Santo Domingo, Tehuantepec, del barrio Portillo San Antonio. Mis padres, Rómulo Jiménez Sánchez y Feliciana Zelaya Lobos. Soy el último de 6 hermanos y estoy aquí para servirle como cronista municipal y también como persona, como ser humano. ¿Qué es lo que más me gusta de las costumbres y tradiciones de mi pueblo? Eso precisamente, vivimos en una colectividad, en una hermandad, en una ayuda mutua, y en todo se refleja ese mutualismo, esa hermandad entre los tehuanos. Eso es lo que me gusta de mi pueblo, que todavía tiene viva muchos aspectos que hacía en la época de la gentilidad. Por ejemplo, cuando vienen a la iglesia, tocan al santo y se persignan. Anteriormente tocaban la tierra y lo que quedaba en el dedo era introducirlo para enseñar de que iban a cumplir. Muchos me han preguntado sobre precisamente cómo fue mi acercamiento con la cultura. Y qué bien que lo tocas, porque la verdad, pues yo nací en esto, en esta cultura. Para mí lo respiro, lo como, lo tomo. Para mí es normal, para mí siempre ha sido normal todo esto. En el seno materno, en el seno familiar, pues aprendí a amar a mi tierra, aprendí a amar a mi ciudad. A mí me encanta mi gastronomía. Me gusta el relleno de puerco, la barbacoa de chivo, el chile relleno, el mole de ñaurrúa, el caldo de res, el mole negro con su pollo y su arroz. También vienen mis libros las comidas rituales, en qué momento se daban de comer. Por ejemplo, lo que es la carne de puerco con su salsa roja y sus tamalitos, el biashigui, que se comía el 25 de diciembre. Mi infancia fue muy, muy hermosa. Yo recuerdo que pues salía a jugar a la calle, hay veces desnudo. Era una cosa muy, muy tradicional, muy común en Tehuantepec. Jugar pelota, jugar encantado, jugar baluna, todos los juegos tradicionales en esa tierra, en ese empedrado también que tenía las calles de ese entonces, de ese Tehuantepec de la década de los 70s. A mi abuela siempre la tenía yo en jaque porque vuélveme a contar eso, abuela. Ya te lo conté, mi hijo, me decía, pero vuélvemelo a contar. Mi primer cuento precisamente surge del cuento de lo que me contó que pasó en el Portillo San Antonio, en las Piedras Cuachis, ahí del búho. Entonces yo lo refundo y lo llamo El idilio de los búhos. Es mi primer cuento allá por 1996. Después de 25 años de muerta mi abuela, todavía no logro escribir todo lo que ella me contó. Por eso mi acercamiento fue con mi abuela. Me contaba cuentos, mitos, leyendas. Cuando después de que hacía sus quehaceres, se sentaba en la tarde y me llamaba y me contaba historias. Mi infancia fue muy, muy hermosa. No tengo nada de qué quejarme. Cuando tenía 9 o 10 años, algo palpitaba en mi interior como que algo tenía que hacer, como que estaba predestinado a algo. Esto cayó más cuando fui a la secundaria. De hecho, ya participaba en oratoria, en declamación, pero quería hacer mis textos poéticos y mi prosa poética. Este es el que divide Laborío con San Sebastián, la calle Mina y la calle 22 de marzo.
todo acá arriba es laborillo todavía. Hasta allá empieza San León. Yo quería escribir cuentos de cortes tradicionalistas, quería escribir poemas, y para hacer esto tenía yo que investigar sobre historia, costumbres y tradiciones de Tehuantepec, y esto me llevó a ser parte de una radio comunitaria. Y cuando me invitaron a participar en lo que es la radio tehuanita, allá por el 2008, es cuando viene aterrizando todo esto. Pero anteriormente ya iba yo a los programas de radio ya tradicionales aquí en Tehuantepec, como la XEUC y la XCKZ. Cuando empiezo a investigar sobre la historia, costumbres y tradiciones de Tehuantepec, me doy cuenta que tenemos un gran legado cultural, tenemos una ciudad llena de historia, de costumbres y tradiciones. Tenemos historia en la época mesoamericana, la importancia que tuvo ese lugar en la época mesoamericana. Siempre preguntaba por qué se baila el son bandaga, por qué se baila el son de pescado, por qué se toma el piste o cuba la chiguenda, es una bebida a base de la semilla de mamey tostado. Todo eso me preguntaba por qué se hace, y preguntaba y no me daban respuesta. Entonces eso me marcó, y con el tiempo fui investigando hasta poder darme cuenta de por qué lo realizábamos. Entonces las fiestas titulares me marcaron mucho, pero también los viernes de Cuaresma y la Semana Mayor, que por qué se tira hojas de zapote en el suelo. ¿Tiene un porqué? Preguntaba y no sabían. Y entonces, como investigación, vuelvo a recuperar por qué se tira hojas de zapote. Tiene referencia a un dios tutelar mesoamericano, no nada más de los mexicas, mesoamericano, inclusive muy importante en los zapotecas, que es Xipetote, nuestro señor desollado o el señor del maíz, el que perdió la piel para darnos alimento. Todo empezó a prepararme para dedicarme a lo que actualmente soy. Fíjate, actividades y juegos que recuerdo en la infancia, son muchos, ¿eh? De hecho, hay un trabajo que realicé sobre esto y que lo llevé a los albergues que se realizaron cuando el sismo del 7 de septiembre de 2017, ahí llevé estos juegos. Está el trompo, el valero, el yoyo, el zumbador, el tirapalito, 5 piedritas, que es un antecedente de la matatena. Había un trompo que le llamamos el shigabishuno, que es un morro vaciado y se hacían 2 huecos y se colocaba un palo y se cerraba con cera de abeja, esa abeja negrita, pero se metía y se hacían 4 orificios y se pasaba un poquito el palito y luego se metía con el mecate y se jalaba y era como un trompo, y cada vez que giraba pues zumbaba. Se llama shigabishuno o el morro zumbador. Por eso fue muy hermosa mi infancia. En el río Tehuantepec, alcanzamos el río Tehuantepec, ahí jugábamos en el río, en el agua, baluna, jugábamos a ver quién nos encontraba abajo del agua. Aprendimos a nadar, aprendimos a bucear, aprendimos a pescar. Todos esos pescados, esos peces como es el bagre, lo que es el guiso, el popoyote, la mojarra, el español, los chacales que lo agarrábamos con las manos. Tantos juegos que parece que fue ayer que los jugué y hoy ya no los veo. Por esto estos juegos pueden rescatar a los jóvenes del mundo virtual, aunque no quiero decir con esto que esté mal el mundo virtual, sino todo al uso que se le dé. Y voy tratando y dando a entender cómo se vive nuestra tradición, nuestra superstición, nuestra cosmovisión, la forma de vivir y de ver la vida. Esa es la forma en cómo me acerqué a la cultura, a través de mi madre, a través de mi abuela y por supuesto con la vieja escuela, con los señores que me antecedieron en la historia, en la cultura,
a César Rojas Petris, también está ahí Daniel Chicate García, Melesio Ortega, Aquileo Infanzón Garrido, doctor Gustavo Toledo Morales, entre muchos que influyeron a amar mi tierra. Manuel Ortiz García, Manuel Negrito, uno de los maestros de la vieja escuela, allá en lo que es a principios de las décadas de los 80, fue mi maestro, me enseñó a ser enfocado, me enseñó a ser bien disciplinado en cualquier ámbito de la vida. Eso me llevó a ser más reflexivo en lo que me dedico actualmente, en lo que es la historia. Concretamente hablando, en la historia particular de Santo Domingo Tehuantepec. Pero cuando tiraron me lo encontraron. Lo encontraron y también todo acá fue el cementerio, el primer cementerio que tuvo Tehuantepec. Porque los entierros se hacían en el interior de la casa en la época mesoamericana. Fui colaborador de la Casa de la Cultura desde 1983. He estado en otros proyectos también, como el proyecto del Museo Regional del Istmo de Tehuantepec, que no se pudo llevar a cabo por cuestiones que no caminaron. Rescatamos muchas cosas de iglesias para realizar precisamente ese proyecto, no se pudo. Estuvimos en un movimiento cultural juvenil allá en la década de los 90, hablando propiamente de 1990, que se llamó el MACIT, Movimiento Artístico y Cultural del Istmo de Tehuantepec, consiguiente de que ya se cuestionaba la cultura que estaba pelmazada, aquilosada, que no le daban cabida a los jóvenes. Entonces ese movimiento propició la destitución del entonces director de la Casa de la Cultura, el señor César Rojas Petris, que en paz descanse, y pues ese movimiento pues tuvo repercusiones muy altas. De hecho, en Tehuantepec es la primera huelga de hambre que se lleva a cabo en Tehuantepec allá por 1992, si mi memoria no me es infiel. Tantos jóvenes que llegamos 70, 75, que nos reuníamos en la calle Leona Vicario, ahí en el barrio Laborillo, antes de llegar al Callejón de la Zeta. Por eso el grupo musical se llama el Colectivo La Zeta, que también grabaron. Hubieron muchos artistas que salieron de ese movimiento y que me siento muy orgulloso, ¿no? Me han criticado por ser muy localista, pero les digo, ¿cómo voy a tratar de otro pueblo si no conozco a mi pueblo? ¿Sí? ¿Cómo voy a hablar? ¿Sí? Entonces quiero primero conocer a mi pueblo y lo quiero compartir. Si eso me critican por localista, y son muchos historiadores que me critican por lo mismo, pero no me importa. Yo quiero dejar legado para mi gente, para decirle que sí queremos a Tehuantepec y que todo mi trabajo, que se resume en 21 libros, quede como herencia. Es una herencia que los tehuanos y tehuanas no van a poder malgastar, ¿eh? Pero también me invitan a ser cronista municipal de Santo Domingo Tehuantepec, pero fíjate que fue ya por un efecto colateral, o no lo esperaba. Me invitaron ahí por la invitación del licenciado Donovan Rito García, que me invita a ser cronista municipal, el quinto cronista municipal, y digo, pues órale. ¿Por qué? Porque yo ya me dedicaba en la radio a hablar sobre historia, costumbres y tradiciones, y algo hice bien, que también llega la licenciada Yesenia Nolasco Ramírez y me invita a ser cronista municipal, y acepto, y hicimos algo bien, que también la licenciada Vilma Martínez Cortés me invita para sus 2 administraciones. Y seguimos en esto. Yo nunca me esperaba ser cronista municipal, pero cuando decía mi abuela y mi papá, si vas a hacer algo, bien o mal, hazlo bien, hazlo excelente, llévalo a la perfección. Entonces, yo he tratado de cumplir con esa máxima, de ser responsable
de ser responsable con mi momento histórico que me tocó vivir, con esta investidura que tengo como cronista municipal de Santo Domingo Tehuantepec. Yo recuerdo un acontecimiento que me pasó en Salina Cruz en el 2014. Me acerqué, ahí estaba el cronista de Salina Cruz. Terminó el evento, veo que se levanta y se dirige hacia mí. Y yo cuando vi que venía, pues yo lo fui a encontrar al maestro. Ya en paz descanse el maestro, no recuerdo ahorita su nombre. Y me pregunta: Rómulo, eres muy joven para ser cronista y te voy a felicitar por eso, y porque para ser cronista de Tehuantepec debes conocer mucho, porque los tehuanos conocen mucho de su historia, costumbres y tradiciones. Y si te equivocas, pues ellos te lo van a hacer ver. Digo, por supuesto que me lo hacen ver y soy ser humano y me equivoco. He tomado a bien un consejo que me dio en su momento el maestro Antonio Santos Cisneros, que me dijo que escribiera todo lo que tenía en mi cerebro para no dejar algo que en adelante se iba a perder. Entonces yo me he dedicado a escribir todo eso y eso me ha llevado a tener ya 21 libros que recogen sobre historia, costumbres y tradiciones, pero no nada más deja ahí de un tema, sino vamos escarbando hasta dónde llega el origen o el posible origen de nuestras tradiciones, porque recuerden que la historia no es como en realidad pasó, sino cómo se recuerda o sobre todo cómo se interpreta a través de testimonios orales o escritos que van quedando en el paso de la historia, ¿no? De hecho, también tengo compilaciones de leyendas, poemas, pero también tengo una compilación de todo lo que se ha hablado de doña Juana C. Romero. Se llama Doña Juana C. Romero, o los ensayos de su voz, la historia de las escuelas en Tehuantepec. Ya tengo sobre la música en Tehuantepec, ya tengo de los cines, del parque, del palacio, del mercado, y la importancia, que yo lo reconozco así, aunque soy el panadero, pero yo reconozco la importancia de mi trabajo, de mi obra, porque sé que aquí, a 50, a 100 años, pues va a tomar más relevancia de lo que estoy hablando. A esta investidura le he quitado las espinas. Anteriormente, y con todo respeto, a los cronistas eran como un semidios que a veces te atendían o no te atendían. Tenías que sacar cita y decirle el tema a ver si te recibían. Y no, yo me acerqué a las escuelas, llevé las pláticas, de hecho ya los llevaba con anterioridad a principio de este milenio a las escuelas, a los recorridos guiados, a pararme cuando me preguntan algo sobre historia, costumbres y tradiciones. A eso me dediqué, a sacarle la espina a lo que es a la investidura de cronista municipal. Sí, fíjense, porque la verdad, el cronista es precisamente para rescatar, preservar y difundir la historia, costumbres y tradiciones de su comunidad. Y yo lo llevé más allá. Yo les acerco la información a las escuelas, le acerco la información a las personas que lo solicitan. Estoy para ellos y estoy orgulloso de mi trabajo. Y yo le agradezco mucho esa oportunidad que en su momento cada presidente municipal me ha dado, me ha conferido esa responsabilidad de ser cronista municipal y también registrar los acontecimientos más relevantes del municipio, registrar y escribir nuestra historia contemporánea. Eso es el cronista municipal, ese es el cronista municipal de Tehuantepec. De hecho, hay 4 barrios que él ha escrito su nombre, su historia. Está mi barrio, lo escribí en 1994, que todos mis informantes pues ya murieron. Está el libro La historia del barrio Liesa,
se llama el barrio Eliezer y la idea del Monte Sagrado. Está la historia del barrio Santa Cruz Tagolava. Está el barrio de Jalisco, la historia del barrio Jalisco. Está la historia del barrio Laborío, de casi 200 páginas. Está también la historia que acabo de terminar del barrio San Sebastián, en donde viene la historia de lo que es catedral, lo que antes fue la capilla abierta. Tiene toda la historia de este edificio religioso, pero también conjuntamente con otro seguimiento sobre otro libro sobre historia, costumbres y tradiciones, otro libro de leyendas, otro libro del anecdotario tehuano, tantas cosas que estamos escribiendo. Yo quiero dejar legado para mi gente, para decirle que sí queremos a Tehuantepec y que todo mi trabajo, que se resume en 21 libros, quede como herencia. Es una herencia que los tehuanos y tehuanas no van a poder malgastar, porque cada vez que lo compartan se va a enriquecer. Tal vez no quiero dejar mi obra. Es la primera vez que lo digo, lo digo en cámara y para que quede para el recuerdo. Es la primera vez que quiero dejar mi obra para mi pueblo, Tehuantepec, no dejarlo con mi familia, que sé que me quieren, sé que quieren mi obra, pero van a venir sus hijos y los hijos de sus hijos y esto va a caer en el olvido. Quién sabe cuándo se recupere. Por eso mejor quiero dárselo a mi pueblo, porque si uno no lo quiere, el otro lo quiere y lo van a reproducir. Pero vamos adelante, vamos a ver eso. Por eso estoy a contrarreloj, porque a esta altura de la vida tengo más pasado que futuro. Por eso estoy a marchas forzadas. Soy humano, me equivoco, pero más adelante ustedes van a corregir algo que esté mal en mis escritos. Pero si yo dejara de escribir, tal vez una información no iba a llegar a ustedes si yo no la escribiera. Yo pienso que con el trabajo que estoy haciendo culturalmente hablando, de registrar nuestra historia pasada y nuestra historia contemporánea, voy mostrando y que también los tehuanos se vayan enamorando de esto. Yo pienso que por ahí viene el cambio. Darle motivos para que los tehuanos cambiemos y amemos a Tehuantepec, porque solamente amando a Tehuantepec se va a hacer mucho por ello. Por eso sigo escribiendo, por eso seguiré abonando para mi obra. ¿Cuándo dejaré de escribir? Pues el día que yo deje de respirar. Así es.